Hola, buen día. El día de hoy vamos a trabajar con el desafío número 18. Y el tema es un triángulo que es rectángulo. Nos solicita aquí que ustedes van a averiguar cuáles de los triángulos que usamos la clase anterior tienen un ángulo recto y los vamos a ir registrando en la tabla. Vamos a identificar. Primero nos piden que identifiquemos qué es un triángulo que tenga un ángulo recto. Tenemos que identificar primero qué es un ángulo recto. Recordemos que esto ya también lo habíamos trabajado previamente. Tenemos aquí una imagen. En esta imagen nos indica que la parte central es esta abertura, que la puedes corroborar con tu transportador y mide 90 grados. ¿Qué significa? Que todo ángulo recto mide 90 grados. Entonces, como estuvimos trabajando ya con los triángulos anteriores, vamos a sobreponerlo sobre ese ángulo recto para que tú identifiques cuáles sí son triángulos que tienen un ángulo recto. Puedes utilizar esto con tu transportador o te puedes apoyar incluso de una escuadra, porque recuerda que también las escuadras tienen su ángulo recto, solamente el que tiene esta forma de 90 grados. Tenemos el triángulo 1 y nos damos cuenta que no es un ángulo recto. Ahora tenemos el 2 y el 2 sí tiene un ángulo recto, entonces lo anotamos del lado izquierdo. Yo lo estoy dibujando para que te sea más fácil identificarlo. Tú nada más puedes anotarlo como gustes. Tenemos el triángulo 3, que tampoco es un triángulo con un ángulo recto. El 4 tampoco. El 5 tampoco, se pasa un poquito. El 6. El 7. Yo los estoy acomodando de esta manera. Tú lo puedes hacer con tus triángulos que tienes recortados. Si te fijas, el 7 sí encaja en que sea un ángulo recto, que tenga un ángulo recto. Nada más lo volteas. Lo anotamos. Y esta es la figura original del triángulo 7. Tenemos el 8, no encaja. El 9 lo volteé, parece 6, pero es el 9, no encaja tampoco. El 10, si lo volteamos, sí encaja. Y lo ponemos con su figura original. El 11, no. El 12, tampoco, es un ángulo más grande. El 13, tampoco. El 14, sí encaja. Si te fijas, es de 90 grados. Entonces lo anotamos. Ahora vamos a revisar los siguientes. El 15 no encaja. Ahora, la siguiente indicación me dice, ¿existen triángulos escalenos con un ángulo recto? Recordemos que en la clase anterior vimos estas imágenes y yo te puse esos triangulitos para que fuera más fácil identificarlos. Recuerda que en los escalenos tienes esos triangulitos ya acomodados. Ahora vamos a identificar cuáles de esos triángulos escalenos cuentan con un ángulo recto. Identifiquemos inmediatamente cómo, por ejemplo, el número 5 es un poquito más grande que el ángulo recto, entonces ese no abarca. Sin embargo, el 7 sí tiene ese ángulo recto. El 10 también. El 12 no, porque está un poquito, no es la medida, está un poquito más fuera, se encaja, no encaja. Y el 14 sí. Entonces, ¿existen triángulos escalenos con un ángulo recto? Sí. ¿Cuáles pueden ser los ejemplos? Y podemos anotar cualquiera de esos que quieras, el 7, el 10 o el 14. En este caso yo anoté los 3. Ahora, número 2. ¿Todos los triángulos escalenos tienen un ángulo recto? Vemos ahí y nos damos cuenta que no todos tienen ese ángulo. Número 3. Indiquen un triángulo isósceles que tenga un ángulo recto. Recordemos los triángulos isósceles. Dentro del ejercicio anterior, estos son los triángulos isósceles. Ahora vamos a ver, recordemos que el isósceles era el que tenía dos laditos iguales. Y de esos, ¿cuál es el ejemplo? El número 2. Si te fijas, tiene ese ángulo recto, lo marqué con negro para que lo identifiques. Ahora me dice, hay triángulos equiláteros con un ángulo recto. Recuerda que el equilátero es equi de equidad, igualdad, látero de lados, lados iguales.
En este caso tengo este ejemplo. Identifiquemos, tiene la misma medida en cada ladito, pero sin embargo, la unión que va a hacer no es exactamente de la misma medida. Vamos a corroborarlo. Te voy a poner aquí el dibujito y si te fijas falta un espacio, entonces no abarca. Tú puedes calcularlo haciendo diferentes dibujos con tu lápiz, con tu escuadra, para que identifiques que no existe un triangulito que tenga estas características, que cada lado sea igual y que tenga su ángulo recto. Identifícalo, porque si se pasa de 90 no cumple características, o si es menos de 90 tampoco las cumple. Practícalo, por favor, para que identifiques estos ejercicios. Muchas gracias. Espero te sea útil esta actividad y bonito día.